Queridos amigos, tengo frente a mí a un amigo de hace muchos años. Ya tenemos como 12 años de ser amigos, ya somos población en riesgo. Y en estos días le decía que yo le agradecía profundamente el hecho de que él me hubiera hecho pensar la dimensión social del Evangelio. Cuando yo llegué al seminario, un peladito rolo de 18 años que estaba convencido que el propósito del Evangelio era llevarnos al cielo después de morir y nada más, pero él fue, junto con muchos otros, que me ayudó a abrir los ojos de la dimensión real que tiene el Evangelio hoy para nosotros, y además de eso que yo sé que eh, ha vivido eso, comparte eso y ha estudiado de lo que significa el Evangelio en la realidad social. Entonces es un amigo muy querido, se llama Gabriel Ramírez, y vamos a estar hablando en este episodio que hemos titulado Protestas, Profetas y Mesías. Entonces, ¿qué hubo, Gabito? ¿Cómo va todo, Hola mano? Miguel, bien, bien, gracias a Dios, gracias por la presentación y bueno, sí, pensando mucho en lo que ha sucedido y pensando en nuestra labor, en nuestra reflexión y bueno, sí, recordando esos momentos que hice cuentas mientras hablabas y son realmente 16 años. Imagínate, imagínate, qué bien era, mano. No, media vida conociéndonos, nos conocemos hace media vida. ¿Qué Sí, tal? sí, sí. Pero bueno. Bueno, Gabito, entonces para entrar un poquito en materia, pues en este momento, aunque los podcasts son atemporales, ¿no es cierto? La gente quién sabe cuándo lo va a escuchar, pero en este momento estamos grabando un 6 de mayo del 2021 y la situación en Colombia es muy compleja, no solo por la pandemia, sino por la situación social, política, económica en que nos encontramos. Estamos en medio de un paro indefinido de básicamente todos los sectores de la sociedad y además de eso, situaciones que se han presentado, eh, por un lado, temas de vandalismo y todas estas cuestiones, pero por otro lado, denuncias ante comisiones internacionales por violación de los derechos humanos. Personas que han sido asesinadas, baleadas. El día de hoy supimos de un hombre llamado Lucas, al que lo asesinaron con 8 disparos. Entonces no simplemente son disparos como para dispersar, sino que con saña y con sevicia han asesinado personas los cuerpos estatales. Entonces, pues obviamente es algo que tiene muchas dimensiones para mirar, pero queríamos dialogar sobre el aspecto desde la teología, qué dice la Biblia, porque mucha gente lo que dice, y me parece que tiene razón en un sentido, dice, pero es que los cristianos no dicen nada, ahí sí no salen a hablar, ahí sí no salen a protestar, ahí sí no meten el grito en el cielo, pero, pero entonces, ¿cómo podemos pensar y qué podemos abordar de esta situación política? Entonces, pues Gabito, yo obviamente estoy dando como una mirada obviamente muy generalizada, pero de pronto desde tu punto de vista, en la situación que nos encontramos, ¿cuáles son los aspectos más que a ti te llaman más la atención de lo que está pasando en medio de estas protestas? Pues no, son muchos, ¿no? Son muchos, pero pienso que esas protestas y más que la protesta o las protestas, las causas de la protesta tienen que llevarnos a reformular, a replantear lo que entendemos por violencia, ¿sí? Porque quizás entendemos por violencia aquello que se ve, ¿no? Las palabras, las heridas, los golpes, los insultos, las piedras, las heridas de arma, pero quizás estamos dejando atrás otros elementos que también son violencia, que están adheridos o naturalizados para nosotros los seres humanos. Entonces, hay, por ejemplo, un teórico noruego, Johan Galtung, que tiene un libro sobre la resolución de conflictos y él habla entonces de que esta violencia que nosotros vemos es la violencia directa, que es la punta del iceberg, pero que hay otras violencias, ¿no? La violencia cultural es aquella que legitima eh, todo tipo de violencia. Entonces entra ahí asuntos religiosos, entra el machismo, entra el racismo y otros tantos, ¿no? Pero también la violencia estructural que es pues particular a cada gobierno, ¿no? Una violencia que empieza en la mala distribución de la riqueza, pero también en los aparatos represivos del Estado, en la negación de los derechos, de las libertades,
Y a veces no vemos eso como violencia, pero pues obviamente es una cadena, ¿no? Lo uno alimenta lo otro. Ujú. Y obviamente la manifestación última, la manifestación final es la violencia directa, pero a veces queremos, como cuando un cuerpo está enfermo, ¿no? A veces queremos bajar la fiebre y la fiebre es esa violencia que vemos. Y entonces Ujú. ahorita hay creyentes llamando a que oremos como comunidades de fe, jornadas de oración y eso está muy bien, pero la cuestión es, no necesitamos solamente que cesen estos hechos violentos de los últimos días que son tristes, ¿no? Sino también obviamente que hagamos un alto en el camino y miremos qué cosas en nuestra estructura están mal y qué cosas en nuestra cultura debemos cambiar, qué cosas debemos modificar en nuestra cultura que legitiman todo tipo de violencia. Sí, porque eh, cuando hablábamos de eso que me decías, de estos diferentes como círculos de violencia, si se pueden, pues grados de violencia, yo pensaba que hay un nivel de incoherencia muy profundo en nosotros, pensando en términos de la iglesia, de que nos escandalizamos con ciertos tipos de violencia. O sea, lastimosamente en Colombia hay buenos muertos. No, no, entonces, no, sí, pues lo mataron por tal cosa, algo debía estar haciendo. Y eso es una narrativa que se nos ha metido en la cabeza, pero a nosotros no nos duele la violencia. Yo veía en mis redes sociales como gente posteando de un lado y para otro, ¿no es cierto? Como mataron policías y los otros como contrarrestando, pero sí, también mataron a manifestantes. Y yo estoy diciendo, pero entonces, o sea, vamos a sopesar a ver quién gana en poner muertos, a quién mataron más injustamente, y de verdad no nos duele esa violencia. Y yo siento que particularmente como colombianos hemos bebido de esa idea que la violencia de una u otra manera es como solucionadora, que es redentiva, ¿no es cierto? Y lo único que ha hecho eso es meternos en este círculo vicioso que el día de mañana puede llegar cualquier persona al poder, pero entonces, ¿cómo lo derrocamos? No, con más violencia y así sucesivamente. Eh, no sé en esos aspectos si hemos sumado tanto, sino simplemente queremos acabar las formas, como dices, pero no la enfermedad, o usando la metáfora médica que ahorita estabas hablando, queremos solucionar los síntomas, pero no la enfermedad. Entonces, claro, pueden parar las protestas, puede parar el vandalismo, pero los problemas estructurales siguen de fondo, ¿no? Entonces, pues bueno, en tu realidad, en tu trabajo y todo eso, eh, ¿qué elementos piensas que estructuralmente deberíamos modificar en nuestros pensamientos para asumir la realidad de una forma distinta? Porque creo que a eso apunta, ¿no? Que muchas veces tenemos una visión única de las cosas y no pensamos de una manera distinta. Y de pronto aquí ya nos vamos metiendo un poquito más en el tema de los profetas, de cómo ellos trabajaban y sí hacían manifestaciones sociales, sí iban delante de los poderes de esa época y decían ustedes son injustos y todo eso, pero ahondando un poquito más, ¿cómo ves estos elementos de los pensamientos, de las estructuras que se deben ir modificando? Pues necesitamos obviamente trabajar en pedagogía, ¿sí? Y no es como un discurso de, no sé, de vivamos de esto, montemos una ONG o cobremos por esto, pero sí pedagogía de paz, de lo que es realmente la paz, ¿no? Entonces, entendía como ese bienestar. Entonces, obviamente enfocándonos en nuestro público ahorita, que suponemos que es un público creyente, ¿no? Eh, debemos entonces ser conscientes de nuestro contexto histórico, no vivir alienados de ese contexto histórico, alejados de ese contexto histórico. A veces malinterpretamos eh, palabras como las de mi reino no es de este mundo, como para decir pues que no tenemos Mm, nada que entender de este mundo ni comprender de este mundo, y olvidamos que el verbo se hizo carne en un contexto determinado y que lo que dijo Jesús mm. tenía un significado en ese contexto determinado, ¿no? Y para ese momento. Entonces, debemos tener una conciencia histórica y entonces hacer pedagogía, ¿no? Pedagogía de paz, conocer la historia,
porque pues obviamente ahorita hablabas de los muertos de un bando y los muertos de otro, y es triste darnos cuenta que como nación, eh, esa ha sido nuestra historia, la polarización. Hay un libro de Fran Palacios que se llama Colombia, país dividido, perdón, país fragmentado, sociedad dividida, y es un libro que hace un estudio, un análisis muy interesante desde la época de la conquista, ¿sí? Luego la Mm, colonia y los movimientos de independencia hasta hace unos años, y muestra cómo la fragmentación geográfica, cómo la llegada de los españoles, y bueno, todo lo que ello conllevó, cómo desde el comienzo esa fragmentación geográfica y esas rutas de llegada de los españoles eh, acentuaron una fragmentación social, ¿sí? Somos una sociedad mm, dividida y digamos que cambia cada tanto tiempo, cambia la razón de la polarización, pero seguimos siendo polarizados, seguimos siendo, viéndolo todo en dos tonos, en blanco, en negro, en bueno y malo, y necesitamos una conciencia política, una conciencia social, una conciencia histórica, que es una conciencia que los profetas tuvieron, ¿sí? Es una conciencia que los profetas tuvieron porque Yahvé, cuando se les presenta para ese contexto determinado, para ese pueblo suyo, para ese Israel, que ha rescatado, que ha redimido, que ha sacado del desierto, que ha traído del cautiverio, y obviamente los mensajes de estos profetas eran mensajes contextualizados, mensajes que tenían un asidero, que tenían un piso, que cuando hablaban en nombre de Dios, hablaban reaccionando a eventos mm, históricos, a eventos concretos, y eso implica, en cierta forma, tomar partido. Ojo, pero la cuestión no es tomar partido por cuál bando, no, porque otra vez, es que no se mm, trata de uno o de otro. En este caso, algo que tiene el Antiguo Testamento y que los profetas nos muestran es un Dios apasionado por la justicia, ¿sí? Que ama la justicia, y esa es una diferencia entre Yahvé y los otros dioses. Entonces, necesitamos una conciencia histórica, una conciencia social, para saber leer los momentos y para entonces ver cómo puede ser pertinente nuestra fe para dar esperanza, para dar consuelo, para hacer lo que tiene que hacer, pero es que a veces cuando no tenemos esa conciencia, hablamos en otro idioma que la gente no entiende, sí, y por eso a veces somos un poquito irrelevantes. mm. Yo, una de las cosas que pienso es que uno de los errores que hemos cometido y es que a veces se usa la palabra profeta y especialmente en nuestro contexto como una especie de tarot cristiano o del adivino del futuro exclusivamente, ¿no es cierto? Papá, oye, ¿con quién estás hablando? Estoy hablando con Gabo, hijo. Ahí está Hola Gabo, ahí Benji, está. ¿cómo Ahí estás? está, de fondo está Benji. Hermoso. Entonces, uno de los elementos que yo veo es que hemos usado el concepto de profeta solamente como alguien que predice el futuro, pero si somos totalmente bíblicos, la gran mayoría de los profetas no hablaron del futuro, hablaron del presente, de su presente y en muchas ocasiones del pasado, porque decían, recuerden todo lo que había pasado, o sea, esta situación no vino así de la nada, esta situación nos está ocurriendo por esto, esto y esto. Entonces, yo por eso usé, no sé si estoy acuñando un término que alguien más haya usado, me lo estoy inventando, pero usé el concepto de la imaginación profética, que ellos eran, no solo hablaban el mensaje, sino que lo dramatizaban. Cuando la gente escucha Isaías, piensa que Isaías es solo Isaías 53 y ya, Ujú. pero Isaías capítulo 1, por ejemplo, él les dice, yo aborrezco sus lunas, pues sus celebraciones, y los compara con Sodoma y Gomorra. Y les dice por qué. Les dice porque ustedes, la voz de la gente que está sufriendo en las calles, no les importan. O sea, ustedes me presentan todos los becerros, lo mejor, ¿no es cierto? Vienen aquí el domingo, para decirlo de alguna manera, vienen el domingo y se dan un gran festival y espectacular y me componen canciones divinas, me construyen templos hermosos, pero cuando salen y hay gente necesitada, hacen su mirada a un lado. Y Isaías le habló a esa realidad. Pienso también en Ezequiel, pues que usa todos esos elementos tan fuertes. El man andó en bola por todo el pueblo,
creo que fue él el que también cocinó el estiércol, una cosa así por el estilo. Me acordaba, por ejemplo, que hay una escena casi pornográfica en Ezequiel donde les está hablando a ellos de esos tratados políticos que habían hecho con Egipto, el imperio de turno, y les está diciendo que les gustan esos egipcios de genitales grandes, ¿sí? Como que les excita ese tipo de cosas. A ver si uno se para en un púlpito a decir eso, ¿no? Pero lo que digo es, son personas que estaban en un momento histórico y hablan a esa realidad. Yo por eso digo que parte de la labor de la iglesia creo que es profética en estos momentos, en el sentido de no es conectarse a la realidad, sino hablar esta realidad, pero hablar de una forma relevante, decir, esto no está bien, esto no es lo que Dios quiere, porque a veces también yo creo que sacamos versículos de contexto y una de las cosas que la gente dice, no, Dios pone y quita reyes, y ya, y nos quedamos callados, pero listo, Dios quitó y puso esos reyes, perfecto, pero a esos reyes iba un profeta. Dios puso a David, perfecto, pero cuando la embarró, puso a un Natán que le dijo, usted la embarró. Entonces, que Dios ponga y quite reyes no significa que no hay profetas que son capaces de hablar en contra de las injusticias, de la corrupción y demás. Sí, 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 así es, Miguel, así es, y muy interesante lo que dices de la dramatización, de toda la teatralidad que hay detrás del mensaje y de las formas, ya que lo tocas es algo importante, ¿no? Porque nos hemos vuelto muy moralistas, ¿sí? No estamos en contra de la moral, sí del moralismo, y nos escandalizamos en Colombia, y eso pasa mucho en los contextos eclesiales, de la forma y no del fondo, ¿sí? O sea, dígalo bonito, si no, es que se puede decir sin ser grosero, y, y hay, o sea, hemos visto la Biblia, lo que tú estás diciendo, los salmos imprecatorios, ¿sí? Dichoso, feliz, lenguaje actual de Gabo, contentísimo el que le estrelle ese bebé contra esa piedra, algo así, ¿no? Uh-huh, O sea, como, uh-huh, sí, por asqueroso, por habernos oprimido, en fin, o sea, es un uh-huh, lenguaje violento, es un lenguaje uh-huh, violento, eh, y es para momentos, porque todo tiene su momento, no siempre estamos uh-huh. hablando así, pero eran cuestiones que tenían que ser reales, ¿no? La efusividad de Natán, efectivamente, cuando David le da esta, no sé si llamarlo parábola, ¿no? De, tú eres ese hombre rico, o sea, eso no fue suavecito, eso no fue con Uh-huh, miedo a ver qué me va a hacer el rey, o ese es el ungido del Señor, uh-huh, tengamos cuidado, sino usted es, ¿sí? Usted es y ahí viene la palabra, ¿no? Usted es el desgraciado, o sea, usted fue, pero nos uh-huh, escandalizamos mucho por las formas, olvidamos el fondo, y a veces es necesario, porque como que nos hace entender. Y con lo que decías de Ezequiel, por ejemplo, compara Jerusalén, ¿no? Tú naciste, tu papá era esto, tu mamá era lo otro, tus hermanas son unas rameras, unas prostitutas, la uh-huh, mayor Samaria, uh-huh, la menor Sodoma, y justamente lo interesante cuando habla de Sodoma y del pecado de Sodoma, ¿no? Pues que se engordó, que comió, tiene una conexión con Santiago, ¿no? Que Santiago 5 que se engordó, uh-huh, que comió, pero que no ayudó al menesteroso, que no ayudó al necesitado. Esas son cosas que lo ponen a pensar a uno, porque los pecados que vienen nombrando anteriormente son pecados de te hiciste en lugares altos, fuiste idólatra, y uno dice, bueno, en nuestra concepción dualista uno diría, pues sí, idolatría, infidelidad a Dios, pero luego cuando le coloca esos ejemplos, pues son ejemplos de la realidad, de la temporalidad, de la vida que nosotros llamaríamos la vida social. O sea, mientras te engordaste, mientras disfrutaste de fiestas, fuiste un miserable con el necesitado, no ayudaste a tu hermano que estaba sufriendo, o ese Amós que presenta esa condena, ¿no? Porque ustedes vendieron a su hermano por el precio de un par de sandalias. En fin, o ese Miqueas uh-huh. cuando está condenando a los dirigentes porque odian el derecho, porque suben los impuestos, curiosamente, porque entonces dejan con hambre al pueblo del Señor. Todas esas cosas son interesantes, que las contextualicemos pensando que hoy pueblo del Señor no es Israel, el Estado-nación que está en el Mediterráneo, ¿no? Que hoy el pueblo del Uh-huh. Señor es mucho más grande, y que parte de ese pueblo del Señor, eso depende de la concepción de cada quien, pero eso sería para otro momento, para otro aspecto, ¿no? Si hablamos de universalismo, o de la iglesia, no sé, Uh-huh. pero hoy el pueblo del Señor también está siendo víctima de medidas injustas, y de una estructura injusta y corrupta, ¿no? Entonces, ¿qué tendrá el Señor para decir hoy? ¿Y quién debe decirlo? Es muy triste que a veces, y justamente por malentender la labor profética, como tú lo dices, muchas veces
se han levantado a hablar, los que uno esperaría que no lo hicieran. Es decir, Mm, porque es que al Señor le interesa, ¿sí? A Dios le interesa. En el Antiguo Testamento lo vemos y, pues no sé, también lo vemos en Jesús, ¿no? Le mm, interesa mm, y es una labor profética vista en Israel, lo que tú decías, para cada rey está el profeta, es una labor profética que Jesús cumple y pues si nosotros somos la iglesia del Señor, estamos llamados en cierta forma a continuar con la misión del Señor, en todo aspecto, ¿no? mm. Y eso también incluye esto de lo que estamos hablando. Y yo pensaba, Gabito, dos cositas ahorita que hablabas. Una, y es que estas denuncias en contra de una economía corrupta, en contra de los males sociales que eso conlleva, no es exclusivo del Antiguo Testamento. Pensaba en Apocalipsis, cuando se habla de estos caballos y sus jinetes. Uno de los caballos, no recuerdo cuál es, tiene que ver con una economía corrupta, ¿no es cierto? Que vende lo que traficaban los pobres, les sube los impuestos para que las ganancias sean menores, pero lo que traficaban los ricos, si no estoy mal, era púrpura o algo así, los mantiene con impuestos bajos para que las ganancias sean más altas. Eso es desigualdad. Por eso, uno de los errores es pensar que los profetas solamente hablaron para el futuro, o sea, hablaron para una realidad en la que estaban viviendo y una realidad en la que seguimos viviendo. O sea, el tema económico, solamente por poner un ejemplo, la desigualdad y todo eso ha pasado a lo largo de la historia, ¿sí? Y es ahí donde me pregunto, no sé cómo lo ves respecto a la iglesia, porque tenemos esta tendencia, tú lo mencionaste, dualista, pero yo he visto que ha sido dualista en dos sentidos en estos momentos, pues tenemos 30 años, 34 años, pero, pero en unas pocas décadas veo que es un dualismo con un enfoque distinto, me explico. Hace unos 15 años, tal vez el enfoque era más escapista, o sea, como que no, irme para el cielo, y había un énfasis grandísimo de la segunda venida, no se preocupe por nada, porque ya esto es que el Señor llegue y todo eso. Sigue habiendo rezagos de eso, y los rezagos quizás están precisamente en las generaciones más adultas. Hoy en día, lo que yo veo trabajando con las personas más jóvenes de nuestra generación y las generaciones posteriores, es que sigue habiendo un dualismo, pero ya no es escapista, sino, no sé cómo lo podríamos poner, pero de pronto, eh, como, es que no sé cómo ponerlo, sí, como un dualismo, pero como de confort, en el sentido de que hemos adorado, eh, para usarlo, la idea de Ezequiel, que la adoración no se desconecta de la realidad. Hemos adorado otras cosas, o sea, hoy en día, pues estamos bien económicamente, bueno, chévere, pues gracias a Dios tenemos al Señor, entonces no hay problema, ¿no es cierto? Y muchas iglesias se han convertido en grandes emporios económicos y no le vemos problema de adoración a eso, más bien decimos, no, es que el Señor nos está prosperando y todas esas cuestiones, lo cual uno no puede cuestionar, eh, pero a veces uno sí debería generar una pregunta, ¿no es cierto? O sea, es para eso que está la iglesia, ¿no es cierto? Veo muchos jovencitos también que, claro, tienen al Señor y todo eso, pero el resto de su vida se rigen por otro tipo de parámetros, ¿no es cierto? O sea, y no importa si el propósito de la vida es hacer plata, hago plata. Es como si sacáramos a Jesús del escenario, no porque ahora estemos anhelando el cielo, sino porque quizás hemos idolatrado la tierra. Entonces, es una forma de dualismo que está en otro lado del espectro. No sé si tiene sentido eso, pero yo lo veo como por ese lado, y me parece muy valioso lo que estabas diciendo de cómo los mismos profetas unen ambas ideas y están diciendo, no, es que no se puede desconectar, no se puede desconectar tu amor al Señor y tu realidad con el Señor con la realidad que estás viviendo y con la cosmovisión que eso te lleva para tu realidad. Eh, ah, pensaba en eso ahorita que hablabas de esos temas del profeta y cómo conectaba la realidad religiosa con la realidad económica y social de un país. Sí, sí, sí. Muy, muy interesante y sí, yo creo que hay validez en la comparación
del dualismo como lo ves ahorita. Nosotros nunca confirmamos una fuente, yo he intentado confirmarlo y nunca lo pude confirmar, pero tuvimos un profesor que nos dijo una frase, no voy a remedar al profesor, pero hace muchos años que nos dijo una frase de, el presidente de McDonald's dice esto. Y la verdad, yo he buscado eso porque me encantaría encontrarlo, pero haciendo la aclaración de que la fuente no está confirmada, Ajá. yo creo en Dios, creo en mi familia y creo en McDonald's. Y justamente lo usaba para hablar de ese dualismo, ¿no? Pero cuando llego a la oficina invierto el orden y es lo que tú estás diciendo. Entonces es obviamente no es generalizado, pero sí es preocupante porque está creciendo eso que tú dices. Entonces, pues llego a la oficina e invierto el orden. Entonces la empresa, ya no hagamos más publicidad para el lugar aquel, pero la empresa, ¿sí? Mi familia y de último Dios, porque es como, este no es tu espacio. Y efectivamente, así como las generaciones más antiguas cantaban canciones que a mí me tocaron bastante fuerte, como, no importa hermano, sufrir aquí, allá en el cielo no sufrirás, y uno como viendo gente en la inmunda, no era como que no importa. Y Ujú. eso me pasó efectivamente, como tú bien lo dices, más o menos hace unos 15 16 años. Ahora lo que vemos es eso, es como, esto no es del Señor. O sea, yo Mm. soy del Señor, pero mi negocio no es del Señor, o bueno, solo es del Señor, esos negocios que ponen este negocio es de Dios, aquí no fiamos, pero de resto es O le como, ponen los nombres cristianos, el Shalom, el Jirei, eso, ese sí es cristiano. sí, sí, exacto, eso. Pero entonces como aquí no entra, es decir, y por eso hablábamos del dualismo, esto no es espiritual, porque esto es para vivir acá, pero esto sí representa la aprobación de Dios o el respaldo de Dios, y es preocupante entonces porque por un lado, ¿y qué pasa cuando no nos va bien? ¿Sí? Mm. ¿Y qué pasa cuando los negocios no salen? ¿Y qué pasa cuando hay escasez? ¿Y qué pasa cuando hay Mm. desempleo? ¿Qué pasa cuando me enfermo? O sea, ¿dónde queda nuestro Dios? Si lo Mm. medimos así. Pero por Mm. otro, nos hace indiferentes, nos hace individualistas. Una crítica que nos hacen como religión cristiana, y hablo a nivel general, cristianismo de todas sus vertientes, es que somos precursores. Es una crítica infundada y todo lo demás, otra vez, no es para ese momento, pero que somos precursores del capitalismo porque tomamos el concepto de salvación como un concepto personal y entonces usando lo que dices, no solamente el concepto de salvación, sino el concepto también de la bendición de Dios, de la prosperidad de Dios. Entonces, mi prosperidad refleja que Dios está conmigo. Y eso es bastante individualista y bastante antibíblico también, porque la Mm. concepción que tenemos con los hebreos en el Antiguo Testamento es una concepción de pueblo, no individuos, sino pueblo. Y Jesús, Mm. otra vez, Jesús no cogió a... Nosotros somos a los que nos encanta. Juan era el amado, Pedro era como el especial. No, eran los Mm. discípulos, eran todos. Sí, eran todos, Mm. hasta el traidor que sabía, que a mí me parte el alma y me dan ganas a veces de llorar cuando, con la cuestión de, ¿quién? El que tiene aquí el pancito, o sea, ese amor de lo que implica la mesa, ¿no? Comer con alguien, está comiendo Mm. con él y, o sea, hasta él, es decir, pero otra vez, es comunidad, por eso la oración en Juan es por ellos, por todos y por los que han de venir, no por uno, ¿sí? No por el amado, no por Pedro, que la suegra me atiende bien, sino por todos. Entonces, Ujú. hay que romper con esos dualismos que tú mencionas, Miguel. Sí, sí, porque, y de hecho pensando como en los profetas, incluso conectándolo con el mismo Jesús, él no deja la sensación que por un lado hay un bienestar individual que esté por encima del colectivo, o sea, de una u otra forma nosotros no podemos decir estoy bien y no me importa el resto, o sea, ese estoy bien tiene que ser también un estamos bien. Ujú. Eh, y por otro lado, lo engañosa que puede ser nuestro concepto de la prosperidad también, ¿no? De cómo lo malinterpretamos, porque incluso en el Antiguo Testamento muchos de los profetas que hablaban no era porque Israel estuviera mal, al contrario, les estaba yendo requete bien, ¿sí? Económicamente, militarmente, y aún así estaban lejos de Dios. O incluso Jesús, o sea, los religiosos podrían pensar que han triunfado, ¿no es cierto? Ah, por fin nos sacamos a este man de encima, pero triunfaron ejecutando la injusticia más grande de la historia, matar al Hijo de Dios. Ujú. Entonces, no podemos caer en esa idea. Yo creo que Jesús no nos deja caer en esa idea
de pensar que mi bienestar individual es lo que prima y es lo que Dios, el gran plan cósmico de Dios es aquí, que a mí me vaya bien. No, al contrario, o sea, el propósito es, creo que generar una comunidad de personas que procuren un bienestar entre todos, ¿no? En ese sentido, Gabito, para irnos metiendo como a la recta final, sumado a todo lo que hemos hablado de los profetas y de su pronunciamiento contra la injusticia, que no es algo ajeno a Jesús, eh, ¿qué ves en Jesús también de esos elementos que le podríamos, que podrían ser relevantes? Pues todos son relevantes, pero relevantes para esta realidad que como país estamos viviendo, ¿no? Esa dimensión también profética de Jesús. Jesús era más que un profeta, pero no menos que un profeta. Entonces, eh, ¿en qué piensas para nuestra realidad? Es lo mismo, ¿no? El Jesús que se encarnó y que entendió la condición. Sí, el Jesús que estaba contextualizado, que cuando le traían preguntas, cuando veía a un enfermo, cuando estaba en un lugar, en una región específica, sabía todo lo que estaba ocurriendo. Entonces yo pienso que es un llamado a estar instruidos nuevamente en todo, ¿sí? A estar listos para poder ser relevantes, para poder ser pertinentes. O sea, yo no puedo llegar a decirle a todo el mundo en cualquier contexto lo mismo, ¿no? Dios te ama, o sea, ¿dónde lo estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, porque vemos a un Jesús que sabe cuando está en Samaria, todo el contexto que hay entre judíos y samaritanos, pero un Jesús que cuando se mueve en su Galilea conoce el contexto, ¿sí? Y es muy particular con los de su contexto, cuando va a Jerusalén, cuando habla con las diferentes sectas políticas de la época, sabe de qué está hablando. Entonces, otra vez, una cuestión de contexto, es decir, la encarnación de Jesús va más allá de haber nacido, ¿sí? Y de ser humano, es decir, era un humano que estaba en la tierra, ¿sí? O sea, era un humano que sabía qué pasaba a su alrededor. Entonces, otra vez, es como uno de los principales ejemplos. Obvio, el llamado, y eso es impresionante. eh, eh, no, no, no podemos confundir perdón con impunidad. Eso suena raro, Sí. pero es la cuestión de ese llamado que hace a sus seguidores, a sus discípulos, de ustedes oyeron que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por los que los persigan, no le paguen a nadie mal. Si es así, mal por bien, bien por, bueno, mal por bien, esa es la idea, dijo el Chapulín. No, pero es esa cuestión de, de ese llamado a la reconciliación que conecta con lo que estábamos hablando de los tipos de violencia y de las posibles soluciones, porque efectivamente la violencia genera más violencia. ¿En qué sentido? Entonces, la violencia estructural de la que hablamos al comienzo y la violencia cultural generan esa violencia física visible que estamos, valga la redundancia, viendo. Entonces, es lo mismo de eh, partidos de políticos no pueden esperar estar en el poder para entonces devolverle a los que por 500 años nos han dominado. No, no, es decir, reconciliación, paz, ¿sí? Una equidad, justicia. Entonces, y obviamente en la violencia visible. Entonces, lo que tú mencionabas de este joven Lucas, muy triste. Me decía alguien muy cercano ahorita en el almuerzo, imagínese ahora lo que va a pasar con los policías. Sí, no fueron policías, o sea, no que sepamos, fue un carro, bajaron el vidrio, rafaguearon, pero en el imaginario está que fue fuerza pública, en el imaginario está, en el imaginario colectivo. Entonces la cuestión de lo que veíamos estos días en el sur de Bogotá, una señora diciéndole a alguien en el CAI que no más, y el muchacho le contestaba, es que ellos no paran cuando nos tienen a nosotros. Entonces esas palabras de Jesús de no le paguen a nadie mal por bien, perdonen a sus enemigos, es algo que necesitamos practicar en todo aspecto. Si alguien que nos escucha tiene poder político, pues hay que practicarlo. Pero igual, si son personas comunes y silvestres como nosotros, en las relaciones cotidianas, en la interacción en las redes sociales, ¿qué le contesto para ganarle? No, es decir, tenemos que ser sensatos, eso no se trata de ganar. Otra vez, no podemos seguir siendo un país fragmentado, una sociedad dividida, no. Tenemos que cambiar eso, tenemos que pensar como grupo, tenemos que pensar en el bienestar común. Y ese bienestar común necesita que esas palabras de Jesús
del amor, del perdón, de la reconciliación, aunados a la justicia, hagan eco en nosotros, hagan mella, porque un amiguito, un pastor de un pueblo, estaba escribiendo un libro, se le perdió lamentablemente por asuntos tecnológicos, pero dentro del contexto del conflicto armado, bueno, no recuerdo cómo se dice la lleva en su tierra, pero es algo así como la lleva, quedó con la pegacho. Ujú, Aquí en el Tolima, cuando alguien está jugando lleva, el último, dicen ujú, que quedó con la pegacho, o sea, usted quedó de la lleva. Entonces, el libro justamente ujú, habla del perdón de, de que quien no perdona queda con la lleva. Entonces es eso, necesitamos ujú, perdonar, realmente necesitamos perdonar ujú, y pienso que en las palabras de Jesús es lo más pertinente. Acotando, ujú, y me disculpo por lo extenso ahí, eh, que Jesús sí tomó partidos. Es decir, no partido por los que lo estaban interpelando, pero sí mostró una posición ujú, clara, su propia concepción de lo que es el reino de los cielos. Entonces es eso, ujú, porque a veces queremos no quedar mal con nadie. No, o sea, tenemos que estar claros, claros, y por eso es lo importante del ujú. contexto. No para quedar bien o complacer o me voy con ellos o con nosotros, porque no se trata de eso, pero obviamente enfatizando por encima de todo el perdón y la construcción de paz. Sí. A mí me parece, Gabito, muy importante eso porque de verdad deja a la iglesia, creo yo, en el centro del escenario. ¿En qué sentido? En que si no es la iglesia, si no es este lugar de los que han probado el perdón del Señor, ¿dónde más va a surgir el perdón? ¿En el Congreso, en la Fiscalía, en la Casa de Nariño? O sea, si no es la iglesia los que han experimentado de la gracia de Dios, los que han vivido eso, ¿cómo más vamos a vivirlo, ¿no? Como sociedad. Creo que, obviamente, y tú sabes que no lo estoy hablando desde una supremacía religiosa, de somos lo máximo, somos la respuesta, sino lo estoy hablando de el llamado tan urgente que tenemos en este momento, ¿no? Pensaba que ojalá que fuera la iglesia el lugar donde se pudieran reunir eh, y amar y comer en la misma mesa un policía y un muchacho que protesta y se quieren y se llaman hermanos. Porque así funciona esta vaina, mano, así es. O sea, dentro del grupo de los 12 discípulos, Jesús tenía un celote que era el guerrillero de la época y un publicano que era como el congresista de la época. Y los tenía en el mismo grupo y con esos manes comía. Eh, Así, este es este reino que tiene esas cosas al revés, porque la gente ridiculiza las cosas como, ah, no, pues sí, Dios es amor, pero también es justicia, pero es que esta es una justicia que va más allá de nuestra justicia, es una justicia que lo que busca es restaurar, no simplemente vengar un acto. Entonces, porque en esas hemos estado, en esas hemos estado. Y yo veo que es tan fácil, ¿no es cierto? Ahorita la gente empieza a gritar paz, ahora sí, los que antes decían, no, sigamos con la guerra, y ahora los que querían antes paz, ahora quieren guerra. Entonces necesitamos salir y tener una tercera vía, que yo creo que es la que nos ofrece Jesús, porque hemos estado metidos en esas únicas dos vías y no hemos visto un tercer lugar. Hay una fotografía muy bonita que a mí me llamó mucho la atención de en estos días como en la época de Martin Luther King, con todo esto del Ku Klux Klan y todo eso, una fotografía de alguien del Ku Klux Klan al que le dispararon y estaba sangrando y tenía pues la capota esa del Ku Klux Klan y quienes lo estaban atendiendo para salvarlo eran médicos negros. Eh, yo siento que hay algo del reino de Dios en el sentido de que es procurar la vida del ser humano independientemente de los colores y los partidos políticos. Como dices, Jesús tomó partido, pero ese partido no fue un partido político, sino dijo, esta es la posición, amen a sus enemigos, ¿sí? Oren por quienes los persiguen, no paguen el mal con más mal, paguen con bien el mal. Y yo creo que ese es el momento de la iglesia, ¿no? De la comunidad de discípulos de Jesús para modelar eso que Él nos dio. Eh, así lo veo yo, ¿no? Creo que esa es parte de nuestra labor profética, denunciar las injusticias, denunciar la maldad, pero amar al ser humano
de todas maneras, ¿no? Así es, que es lo que vemos en Jesús efectivamente. Desde el por qué me pegas, es decir, o sea, no es quédese callado, ¿no? ¿Por qué me pegas? Hasta el perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, Mm, denuncia acompañada de amor. mm. Sí, 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 que a veces se ridiculiza la idea de que amar es no denunciar la injusticia. No, si alguien denunció las injusticias fue Jesús. Si alguien dijo, esto está mal, lo dijo Jesús. ¿Sí? Amar no significa quedarse callado, eh, es cuestionar la maldad, pero ir esa segunda milla, ¿no? Esa segunda milla que él también enseñó. Pues Gabito, gracias, mano. Gracias por este diálogo. Sabes que aprecio mucho estas charlas que podemos tener y bueno, pues ojalá puedan servir en medio de estas circunstancias que estamos atravesando como país y de pronto inspirar y mostrar que no, que la iglesia no está callada, que de pronto lo que yo veo es que la gente está esperando que los grandes pastores famosos y ultra reconocidos hablen. Puede que nunca hablen, pero es que la iglesia somos nosotros Así es. y sí, sí hay mucha voz, sí hay mucha voz, sí hay muchos que estamos hablando y estamos tratando de pensar las cosas de una forma distinta y ojalá sembrar estas semillas que den fruto en un buen terreno. ¿Algunas cositas para terminar, Gabito, que quieras agregar? No, Miguel, gracias por el espacio. Efectivamente, esperamos que Dios permita que sea de provecho, ¿no? En medio de esta situación. Y, y no, es eso. Ojalá podamos entonces ser agentes de ese reino de los cielos, de ese reino de justicia, ¿sí? Acompañada de amor. Me parece que es clave. Y bueno, que entonces estemos preparándonos todo el tiempo, conociendo nuestro contexto, conociendo la historia, eh, porque lo necesitamos, o sea, realmente lo necesitamos y que ojalá podamos tener empatía por todo aquel que sufre. Mm. Que así sea, Gabito. Muchas gracias, hermano, por el espacio. Entonces, bueno, ahí queda entonces, amigos. Esperamos que haya sido de inspiración y de ánimo y les mandamos un abrazo grande.